El nuevo parche de Paladins ha traído mucho descontento a la comunidad, porque el balance era bastante importante para unos personajes en concreto, como por ejemplo puede ser Kasumi, o el nerf a otros personajes como Inara. Pero Evil Mojo, la actual desarrolladora de Paladins, tiene un superpoder. La comunidad siempre tiene las esperanzas muy bajas con los nuevos parches, pero aún así, con el superpoder de Paladins, consigue decepcionar a sus jugadores. Así que, ya que es la recta final del año y teniendo en cuenta que este parche posiblemente sea el último de este año, ¿cómo estará Paladins en 2024? Oye, por cierto, muchas gracias de ambitas míos, porque ya somos 15k en YouTube. La verdad que se agradece un montón el apoyo y que sigáis viendo mis vídeos después de haberme ido literalmente un año de Paladins. Pero aún así, teniendo en cuenta el algoritmo de YouTube que está literalmente en mi contra por el contenido que he subido tan random ese año sin Paladins, que me apoyéis el canal aún así, se agradece de verdad muchísimo. Recordad que los miembros del canal tenéis vídeos exclusivos y los boss de la plataforma morada, así que si queréis apoyar al canal y verlo un poquito más y verme en vídeos exclusivos y tal, pues podéis apoyar al canal, que se agradece un montón. Si no, pues como siempre, compartir el vídeo y suscribiros, que eso siempre es gratis. Se agradece un montón, la verdad. Vamos a empezar por lo más básico de todo. Este año, ¿cómo ha ido? Pues básicamente parece de coña. La verdad que ha ido más o menos como dije en el vídeo de cómo sería Paladins en 2023. Y ha ido bastante helado. Sí es verdad que hubo una temporada que parecía que Paladins se iba a remontar y hasta yo volví por eso, que fue exactamente el 1 de junio. La cosa no duró mucho, porque entre un exploit que hacía que se te crasheara el juego cada vez que entrabas y los cientos de hackers que había, y encima entre el balance, FKs y toda la vaina, la experiencia del juego no fue para nada buena. Y mira que muchos creadores de contenido grandes hicieron vídeos de que Paladins era mejor que el Wars 2 o que Paladins era mejor de lo que esperaban, pero no nos vamos a engañar. Si cada partida que te tocaba literalmente estaba el exploit del sprite, que si no, pues un hacker, que si no un troll, que si una FK, que si no solo servers, etcétera, 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 pues a lo mejor de 20 partidas, pues si tienes 3 buenas, dudo muchísimo que la gente se quede jugando. Y mucha gente le dio un try al juego, y la verdad que se hace un montonazo que la gente le haya dado como esa oportunidad. Pero la gente se fue al poco rato de esto, porque la verdad que la experiencia de juego no era muy agradable. Pero mientras pasaba todo esto, cuando todo parecía perdido, cuando decíamos, pues ya está, la oportunidad que tiene Paladins, pues la han vuelto a fastidiar, ya no hay chance, pues apareció un rayo de luz, con la noticia de que Hi-Rez le daba la total libertad a Evil Mojo para que ellos hicieran lo que quieran con el juego. Y esto es magnífico, porque Evil Mojo, sus palabras fueron literalmente, la intención que tenemos es que Paladins crezca, ya que Evil Mojo lo que quería es mantener el juego simplemente. Y eso es que, de verdad, es brutal. Muchos de la comunidad empezamos a ver una esperanza al juego bastante brutal. Estoy segurísimo que el primer pase oficial de Evil Mojo llevando Paladins estabais todos bastante ilusionados. Yo no quería ir con muchas esperanzas porque es una empresa con la cual pues yo he tenido bastante relación, vamos a decir, y pues obviamente se tienen que preparar, se tienen que adaptar a todos estos cambios, y más cuando Evil Mojo solo tiene 5 trabajadores, así que yo fui, la verdad, que bastante bajo de expectativas. Pero aún así, a muchos nos decepcionó y a mí también, la verdad. Aunque dimos ese voto de confianza para eso, para que se adaptasen y toda la vaina, porque aparte de Paladins se tienen que llevar pues otros juegos que son, la verdad que los otros juegos están más muertos que yo que sé, pero también tienen que llevarlo, pues obviamente esto tienen que mirarlo, tienen que distribuir el dinero, tienen toda la vaina, entonces tienen que, o sea, dimos ese voto de confianza porque tienen que hacer todos esos cambios, y pues obviamente no les daba tiempo a hacer una pass review buena con todos estos cambios que le venían encima. Aunque lo que no llego a entender es por qué Evil Mojo, la verdad que de dinero no es precisamente de lo que vayan mejor, la verdad, se pongan a regalar PCs a los más necesitados, pero bueno, ¿quién soy yo para criticar a una empresa que gestiona tan bien la caída de un juego? Pues no sé, que le regalen un PC al Skeleton Kid, que por lo menos él ha aportado algo a la comunidad. Y 2 meses después de la nueva patch review de Evil Mojo llevando Paladins al 100%, lo único que esperaba la comunidad es el rework a Kasumi, balance y skins. Y cogen y nos decepcionan una vez más. Vamos por partes. Kasumi. Literalmente hice un vídeo y una publicación para saber qué es lo que más vendría mejor para este personaje, ya que es algo difícil de llevar. Y aquí no lo voy a negar, es un personaje que la verdad que es bastante difícil porque desde un principio estaba mal hecho. En las 2 ocasiones lo que más me comentó la gente es que tenían que reworkear al personaje, sobre todo su ataque básico, lo cual en el vídeo comenté que había mandado ideas para reworkear al personaje, o sea que por ideas pues no había problema. Lo único que no quería la comunidad era o hacerle un mega buff al personaje o hacerle un balance general, lo cual también se puede considerar como un buff.
buff. En verdad, no sé de qué me extraño si en la 12 ya dije que este personaje no lo hicieran 100% de auto-aim, pero aún así lo hicieron. Es que Evil Mojo es mucho de que le avisen de que se va a caer, y ahora así se cae por no cambiar. Llega el día de la verdad y como digo, aparte de no hacer una pass review que literalmente era pues un vídeo sin editar y ponerlo en la plataforma morada y ya está, y sin nada literalmente, cogen ahora y hacen un vídeo que es peor que un vídeo mío, literalmente, con un gameplay tristísimo, una voz que transmite menos energía e entusiasmo que uno de los primeros vídeos con guión, y que por si fuera poco no nos muestran los efectos de las skins del pase, que spoiler, estas dos skins del pase son las únicas que vendrán en el siguiente parche. Sí, la skin de Andro se perdió en las backrooms, supongo. Y volviendo al tema de Kazumi, cuando nos muestran a Kazumi, sorpresa, es literalmente igual que antes, pero le han hecho pues 4 cambios a las habilidades. Y lo peor de todo es que la cambian de rol a flanco. Madre mía de Dios. Dices, Jaime, pero que no es para tanto. Sí, sí es para tanto. ¿Sabéis por qué? Porque esto es un claro ejemplo de que no están ni escuchando a la comunidad ni les interesa en lo más mínimo. Porque no solo es el cambio de Kazumi lo que refleja que no quieren hacer caso a la comunidad, sino también los balances que han hecho. ¿Qué cojones han hecho con el balance? ¿Qué narices le han hecho a Jin? Bueno, sí, en verdad sí sé lo que le han hecho. Lo que han hecho básicamente es meterle un mega buff a la persona esta, porque lo que quieren hacer es sacarle una skin para generar el máximo dinero posible, y obviamente nadie va a comprar una skin de Jin si no se juega. Entonces lo que han hecho es bufearlo un montón para que ahí compren la skin futura que va a venir en el juego. O sea, de verdad, 3 soluciones con 1500 de vida que curan 500, ¿sabes? Y la ulti, que la mitad de la cura no le afecta al count. O sea, calavera. La de nerfear personajes por el lado de que no está roto es la pasión de Evil Mojo, la verdad. Como Inara, que en vez de nerfear bien la reducción de daño, nerfean bastísimo el rejuvenecer, como si el count no existiera, ¿sabes? Chapó. De verdad que mira que era difícil de decepcionarme, pero es que lo consiguen y con matrícula de honor. Y si así empieza con los cambios, me puedo hacer una idea de lo que va a pasar en 2024. Que si no espabilan de una santísima vez, que me canso de decir esta palabra, que si no espabilan, y que si no paran de hacer cambios que literalmente nadie pidió, se va a ir hasta el más fan del juego. Puedo entender que Evil Mojo realmente sí quiera cambiar el juego bien, pero si de verdad es así, yo creo que haría las cosas de otra manera. No solo el tema de Kazumi, que podríamos literalmente esperar un poquito y ver un rework de verdad bien al 100%, y así disfrutar del personaje no solo jugándolo, sino también en contra. Es que de verdad, los cambios de interfaz, o sea, ¿quién narices pidió que cambien el color de la experiencia que ganas al terminar una partida? O sea, que me da igual que sea color pastel, como si es color culo de abuela. O sea, de verdad que es que me da igual, que nadie lo ha pedido literal. Y esos son cambios que se pueden ir a otra cosa, como por ejemplo, yo que sé, el sistema de rankeds o más skins, que solo literalmente hay 2 skins en el siguiente parche. O sea, lo de las customs, eso está bien, la verdad, porque lo puse yo a la 12, pero bueno. Pero de verdad que espabilen, o sea, luego soy yo el malo por decir estas cosas y tal, pero es que prefiero decir la verdad a pensar que sí, que el juego va a mejorar, como por ejemplo dije en 2021, y luego que no pase y llevarme yo la hostia monumental. Lo primero que tienen que hacer es cambiar el sistema por lo que hacen las cosas, porque yo creo, desde mi punto de vista, que en el Discord ese que está todos los creadores de contenido funciona, o los que están dentro están aportando menos que un 0 a la izquierda, pero no quiero pensar eso porque más que nada me parecía bastante hipócrita, porque algunos de los que están dentro dijeron en su momento que yo de la OC no aportaba nada, lo cual pues espero que no sea así, porque si no es, como digo, hipócrita. Me da que realmente no son los creadores de contenido, sino es Evil Mojo lo que hace en ese Discord. Si cambian en la manera en la que hacen las cosas, ya sea el feedback, los vídeos, empezar a publicitar, como dije en el vídeo, que ya no habrán más fast review, y empezar a pulir el juego, ya sea el sistema de anti-cheat, el sistema de rankeds y todas las cositas que el juego de verdad parezca que está fuera de beta, empezaremos ya a hablar de un juego que puede crecer como tal, hasta el punto de poder volver a los eSports. Pero de momento, como sigan así de mal me refiero, ya que no sea un juego para la gente casual, porque literalmente actualmente es un juego para gente casual, es que será un juego como Realm Royale, y creo que no hace falta ni que diga cómo está Realm Royale. Recordaros que el día 20 voy a estar streameando el Spider-Man 2, la plataforma morada, pues si queréis verme y tal, y si no, pues los miembros del canal podéis verlo luego resumido más tarde. Y sobre Paladins, pues yo no sé qué voy a hacer, sinceramente. Yo no sé si me tomaré otro descanso del juego, o dejaré de streamear un tiempo, o no sé, la verdad, porque además contamos con otro factor, y es que están saliendo bastantes juegos actualmente que están bastante chulos. Por ejemplo, yo estoy muy viciado al My Hero Ultra Rumble, entonces ya no es que el país esté como esté, es que ya hay muchos juegos que actualmente te puedes ir a otro juego, te vicias un montón y Paladins se queda bastante atrás, la verdad. Pero bueno, cualquier cosa lo diré por aquí, así que suscríbete si no lo estás, coméntame qué crees que pasará con Paladins en 2024 y nos vemos en la próxima, que yo creo que, como digo, Paladins como no es papel y 2024 la va a pasar canutas, la verdad. Nos vemos en la próxima y adiós. What a strange creature. Can I keep it?
situation. Hit that booty spicy. And all